Vamos a abrir nuestras Biblias en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y vamos a hacer esta lectura en el capítulo 16, en el libro de los Hechos, del 16 al 34. Hechos, capítulo 16, del 16 al 34. Le voy a pedir a mi hermano Ángel, por favor, pase aquí al púlpito y nos haga esta lectura. Después de escuchar la lectura, le voy a pedir a mi hermano Natán que nos lleve a Dios en oración de iluminación. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de salvación. Y esto le hacían por muchos días, más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo a sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Sila y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles la ropa, ordenaron azotarle con varas. Después de haberles azotado mucho, les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que lo guardara con seguridad, el cual recibió este mandato. Los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Sila, cantando himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abierta la puerta de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz de principio, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Sila, y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en su casa. Palabra del Señor. Amado Dios, Padre nuestro y Padre de nuestro Señor Jesucristo, estamos ante tu presencia, Dios mío, con el propósito primeramente de pedirte, Dios del cielo, que nos des entendimiento y sabiduría de lo alto, que despejes nuestras mentes y corazones para poder aprender más de tu santa y bendita palabra. Señor del cielo, permite con el poder del Santo Espíritu de tu Hijo que nos va a impartir esta palabra, bendito Dios, que sea portavoz tuyo, bendito Padre, para poder enseñarnos de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título del sermón para esta mañana lo podemos ver en nuestros boletines. Es una pregunta muy interesante. ¿Qué debo hacer? Y esta palabra nos la trae el reverendo Jefferson Caldeira. Pidámosle a Dios que escuchemos todos juntos con atención. Sí, el título del sermón es una pregunta. Y generalmente las preguntas, junto con la pregunta podemos entender algunas cosas que se aclaran por ellas mismas. O sea, las preguntas a menudo suelen revelar algo respecto a la persona que está haciendo la pregunta. Por ejemplo, cuando viene aquel momento en que
Caín le hace la siguiente pregunta: ¿soy yo acaso el guarda de mi hermano? Eso nos está demostrando clara y evidentemente la falta de arrepentimiento en el asesinato de su propio hermano Abel. O sea, cuando pregunta de esa, ¿acaso yo soy el guardia de mi hermano? Esa pregunta está demostrando la falta de arrepentimiento de esta persona. Otra pregunta reveladora. Todas las preguntas suelen revelar algo, pero una otra que podemos ver es aquella de Job, cuando dice, si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Qué pregunta interesante. Y eso también nos viene a demostrar algo bastante claro, revela la ignorancia que reinaba antes de Cristo respecto al futuro de los muertos. Antes de Jesucristo, no había plena convicción de la resurrección, de la vida eterna. Y por eso está la pregunta: ¿acaso cuando el hombre muere, volverá a vivir? Pero hay una tercera pregunta que también queremos destacar. Cuando Judá, el hermano mayor de José, después de haberlo vendido a Egipto, después de haber llevado a su padre la túnica toda ensangrentada para decir, tu hijo se murió, y inventar esa historia, haciendo que su padre sufriera grandemente en su corazón por la pérdida de José. Cuando se presenta delante de José, sin saber quién es José, y José hace allá una tramoya de manera que se encuentran unas tazas, unas copas en el bulto de Benjamín, como si el muchachito hubiera robado esas copas. Y José entonces dice, ese muchacho va a quedar aquí, va a quedar preso por lo que hizo. Judá, el que ideó la desaparición de José, es el que sale y hace la siguiente pregunta: ¿cómo volveré a mi padre si el muchacho no está conmigo? ¿Cómo volveré a mi padre si el muchacho no está conmigo? Y en eso se dispuso a quedar en lugar del muchachito. Pero eso viene a revelar una radical transformación que Dios había obrado en él. Antes, con sangre fría había vendido a su hermano José como esclavo, sin importar el sufrimiento que eso causaría en el corazón de su padre. Pero ahora prefería entregarse él mismo a la esclavitud antes de hacer su padre sufrir otra gran pérdida. ¿Cómo volveré a mi padre si el muchacho no está conmigo? Preguntas reveladoras. Pero lo más interesante es que ninguna de esas preguntas tiene respuestas. No vemos respuestas a la pregunta de Caín, a la pregunta de Job y tampoco a la pregunta de Judá. Ninguna de esas tres fueron contestadas directamente, pero en esta ocasión vamos a meditar en esta pregunta del carcelero. En esa ocasión queremos ver dos cosas que revelan la pregunta del carcelero. Y lo más hermoso es que no voy a referirme solo a la pregunta, porque esta pregunta sí tuvo su respuesta de forma acertada y adecuada. Y veremos también entonces la respuesta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Esa es la pregunta. Y la respuesta de Pablo: cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu casa. ¿Qué es lo que revela la primera pregunta? ¿Qué es lo que revela la pregunta del carcelero? Primero, revela que tenía una conciencia despierta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Mis hermanos, yo estoy seguro que ese carcelero
tenía algún sistema de adoración. Estoy seguro que él tenía algún enfoque para su sentido religioso. Debería tener allá sus, si no su Dios o sus dioses o su forma de relacionarse con lo divino. Pero lo más interesante es que la pregunta revela que él tenía conciencia de que no era salvo. Podía tener su devoción, podía ir al templo cada domingo, pero estaba plenamente seguro de que todavía no era salvo. Conciencia despierta. La conciencia humana desempeña un importante papel. Nos hace entender que existen distinciones morales. En ocasiones la gente hace cosas buenas sabiendo que esas cosas son buenas. En otras hacen cosas malas pensando que son buenas. Porque depende de la educación con que fue criado, ese nivel de moralidad es establecido. Por ejemplo, antes de la conversión del apóstol Pablo, él había sido criado como judío celoso, fariseo, doctor en la ley, al punto de que en su concepto lo correcto era perseguir a los cristianos. Tanto que a los pies de él fue colocado la ropa de Esteban. Él tenía autoridad para frenar aquella masacre, aquella lapidación, pero no hizo nada. Él autorizó porque en su conciencia aquello estaba bien hecho. Cuando se convierte, cuando conoce a Jesucristo, su conciencia cambia. Él pasa a tener conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo. Y cada vez que nosotros le obedecemos a nuestra conciencia es fortalecida. Pero lamentablemente cada vez que nosotros transgredimos nuestra conciencia, nosotros primeramente nos asustamos, nos damos cuenta que eso estuvo mal, y después volvemos a desobedecer y tenemos conciencia de que aquello estuvo mal, pero llega un momento que Pablo allá en 1 Timoteo capítulo 4, verso 2 dice, hipócritas y mentirosos, cuya conciencia está cauterizada. O sea, llega un momento de transgresión a su propia conciencia que llegas a cauterizar, sabiendo que está malo, pero ya no te hace daño. En aquel momento yo podría decir que la conciencia de aquel carcelero, que tal vez estuvo cauterizada, pensando que lo que estaba haciendo en su religiosidad estaba bien, en algún momento fue ablandada y él se dio cuenta, se despierta su conciencia de saber que él todavía no era salvo. Y la primera cosa que nosotros debemos tener en cuenta, mis hermanos, es consultar a nuestra conciencia respecto a la seguridad también de nuestra salvación. El ejemplo de aquel carcelero debe ser el nuestro. Más bien, preocuparse con nuestra salvación. ¿Ha llegado usted a la seguridad de que si murieras hoy, irías al cielo? ¿Ha llegado usted a la seguridad de su salvación? ¿Tiene usted la conciencia clara de que si usted se presentara delante del Señor el día de hoy, usted tendría entrada en el reino celestial? ¿Cómo está su conciencia?
La del carcelero le dijo que no. Él no tenía seguridad de su salvación. Por más religioso que fuera, se acerca a Pablo y le hace la pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Otra cosa que la pregunta del carcelero nos revela es que él estaba equivocado. Es un concepto erróneo. ¿Qué debo hacer? Su error consistía en que él pensaba que su salvación dependía de algo que él mismo fuera capaz de hacer. Y este es un error muy común en nuestra sociedad. La gente pensar que el hecho de que yo hago tal o tal cosa, eso me garantiza la salvación. Es hermoso ver la gente que trabaja en favor de los demás, ¿no? En hacer el bien, en visitar hospitales, en colaborar con los afligidos, con los pobres. Es muy hermoso eso, y digo más, es una labor digna de cualquier cristiano. Nosotros cristianos deberíamos empeñarnos en hacer lo propio, en ayudar a los más necesitados. El propio Señor Jesucristo nos llama la atención a eso, pero ojo, eso debemos hacer porque somos salvados por la sangre de Jesucristo, porque tenemos la salvación y no para tener la salvación, que es el error, porque hay gente que piensa que haciendo aquello alcanzarán la salvación. Y sabemos bíblicamente que eso no es cierto. Y ya hablaremos sobre eso. Un error fatal. La ley de Dios es como una cadena. Si se rompe, mis hermanos, un solo eslabón, se rompe todo. Se rompe la cadena. Por eso la pregunta del carcelero acaba siendo bastante sincera. Expone su corazón. ¿Qué tengo que hacer yo para ser salvo? Y si nosotros tenemos ese concepto de que podemos hacer algo por nuestra salvación, mis hermanos, usted también tiene un concepto erróneo respecto a su propia salvación. ¿Cómo está su conciencia? ¿Cuál es el concepto de salvación? Nosotros hemos aprendido en un entrenamiento que nosotros hemos tenido y que contaba la siguiente historia. Digamos que yo vengo hoy y te doy un regalo precioso, carísimo, tal vez el regalo más caro que usted ya haya recibido en toda su vida, envuelto en un hermoso paquete con su lazo hermoso, y le entrego este regalo. Y usted lo recibe con todo cariño, lo pone sobre la mesilla, la mesita de la sala suya y lo deja allí. Y no hace como lo hicieron los jóvenes del domingo pasado, ¿se acuerda? Cuando me regalaron algo, los jóvenes dijeron: pastor, ábralo, sácalo. Y ahí tuve que sacarlo todo, ¿no? Las 2 Coca-Colas y también aquella sandwichera que tenía, qué rico. Pero digamos que usted agarra el paquetito, lo pone en esa mesita, y al cabo de un año, cuando vuelvo a visitar su hogar, todavía el regalo está allá, envuelto, con su lazo hermoso encima de la mesita. Usted no sabe todavía ni qué es lo que hay allá adentro, porque usted no hizo aquel regalo suyo. Usted lo recibió, usted lo puso allí, pero realmente no lo hizo suyo. Y por eso el regalo acaba perdiendo para usted el valor que verdaderamente tiene. Y puede seguir allí años y usted no lo toca.
Mis hermanos, el Señor le ha dado a usted un regalo precioso. El regalo de la salvación está delante suyo. Pero si usted no lo agarra, no lo usa, no lo viste sobre sí mismo, va a ser simplemente un regalo que está adornando la mesita de la sala de su hogar. Y el Señor está dando a nosotros este regalo precioso. Y es lo que esa es la respuesta del apóstol Pablo cuando la pregunta del carcelero es elaborada. Cree en el Señor Jesús. Cree en el Señor Jesús. Mira qué cosa hermosa. Primero la palabra Jesús. Es el nombre de un ser humano. Nos recuerda el nacimiento, su desarrollo, su niñez, su obediencia a su papá y a su mamá, el oficio que vino a tener de carpintero ayudando allá a su papá. Yo me acuerdo en una ilustración que tenía, un dibujito que tenía, allá estaba Jesús todo lleno de astillas de maderita en su pelo, porque había estado ayudando a su papá en la carpintería. Y aquel niñito pequeñito lleno de astillas de madera en su cabecita. Porque allá esta fue su profesión, él aprendió eso. Como ser humano tuvo hambre, tuvo sed, cansancio, tentaciones, alegrías, tristezas, muerte en la cruz. Jesús es el nombre que asegura que nos comprende a nosotros, porque vivió como nosotros, conoció, sintió lo que nosotros sentimos, se compadece de nuestro dolor y de nuestra necesidad. Jesús, aquel que fue humano como nosotros y que puede comprender lo que nosotros sentimos, lo que nosotros somos. Pero también el apóstol Pablo le dice Señor. Y Señor se podría decir como su nombre divino. Nos recuerda su nacimiento, el milagro del nacimiento de Jesús, su vida sin pecado, sus poderosas obras, los milagros, su gloriosa resurrección, la ascensión al cielo. Señor es el nombre que nos asegura que puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que Él vive para siempre. Y según Hebreos capítulo 7, versículo 25, por eso puede también salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Señor, el que intercede por nosotros. Y precisamente porque es tanto ser humano como divino, es el único que nos puede salvar. Es el único camino a la salvación. Mateo capítulo 1, verso 21, la promesa del ángel cuando le dice a María, dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Hechos capítulo 4, verso 12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y hay un coro hermoso que dice, que usa el texto de 1 Timoteo del capítulo 2, verso 5, donde dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el Redentor. Solo un mediador entre Dios y los hombres. Y este es Jesucristo. La respuesta del apóstol Pablo entonces deja establecida lo que allá en Juan capítulo 14 nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que esta respuesta también indica la única condición que se exige para la salvación: creer
que Jesucristo es el único camino. Creer en el Señor Jesús. Creer en el Señor Jesús significa creer con la cabeza, aceptando intelectualmente que Jesús es quien reclama ser Dios mismo manifestado entre nosotros. Juan capítulo 8, versículos 23 y 24, Él dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. O sea, el único camino para la salvación queda bien establecido. Es nuestro Señor Jesucristo. También significa no solamente creer con nuestro intelecto, sino con nuestro corazón. Y el apóstol Pablo, allá en Romanos capítulo 10, versículos 8 al 10, dice así: mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Debemos confesar, debemos creer, debemos obedecer en arrepentimiento por nuestros pecados, colocar nuestra vida delante de Él. Es una vida de sumisión continua a su santa voluntad. El propio Señor Jesucristo dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. ¿Ha usted creído de esa manera? Con el corazón, con su mente. ¿Ha usted confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador? ¿O será que todavía en su cabeza está aquella pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Equivocándose de doble forma. Una, creyendo que necesitas hacer algo para la salvación. Y segundo, tomando conciencia de que todavía no la ha alcanzado. Cree en el Señor Jesucristo, mis hermanos. Crea y será salvo. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Y usted puede hacer eso ahora mismo. El Señor Jesucristo dice que Él está a la puerta y llama. Cualquiera que oye su voz y abre la puerta, Él entrará, cenará con Él y Él conmigo, dice el Señor Jesús. Es tiempo de colocar su vida delante del Señor. Es tiempo de reordenar su vida delante del Señor. Es tiempo de confesar tus faltas delante del Señor y buscar arreglar lo que hay dentro de su corazón. Y si en algún momento pasa, aunque sea una pequeña chispa de duda respecto a su salvación, colóquese delante de Jesucristo y pídale: Señor, quita eso de dentro de mí y ponga en mí la seguridad absoluta de que yo soy parte de tu reino, parte de tu pueblo, soy hijo tuyo. Coloque su vida delante del Señor. Inclinemos nuestros rostros. Padre Santo y Dios de misericordia, míranos, Señor. Tú que conoces nuestros corazones y sabes lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sentimos. Te ruego ahora, Señor, que tu Espíritu Santo
inunde nuestra mente, nuestro corazón. Y si alguna duda ha estado incomodándonos, ayúdanos, Señor, a creer en el sacrificio de tu Hijo por nosotros. Ayúdanos, Señor, a creer que a través de Jesucristo nosotros tenemos entrada en tu reino. Tenemos vida eterna. Bendice, Señor, a tu pueblo aquí reunido. Extienda tu mano santa, Señor. Toca nuestros corazones y nuestras mentes. Derrama sobre nosotros de tu poder. Y ayúdanos, Señor, a vivir de acuerdo a tu santa voluntad. Que tu mano santa, Señor, repose sobre cada uno de mis hermanos y hermanas. No solo los que aquí presentes estamos, sino aquellos que nos escuchan en la distancia, aquellos que nos ven en la distancia. Tócalos, Señor. Transforma sus corazones. Dale, Señor, la plena seguridad, la certeza de que al confesarte a ti como su Señor, como su Salvador, nosotros tenemos la seguridad de la vida eterna. Es promesa tuya y no queremos que la duda pase sobre nuestras mentes, sobre nuestros corazones. Ilumínanos, Señor, y danos de tu gracia. Te lo pedimos eso, confiados en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén.